en este día tan especial. Este día es el día de resurrección, se está celebrando la resurrección o la Pascua, y estamos nosotros gozosos por este acontecimiento que ocurrió hace 2000 años atrás. Y quiero hablar acerca del tema de hoy, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y vamos a nosotros, voy a estar leyendo algunas citas bíblicas y estoy pidiendo que me sigan ahí donde estén. Creo que también va a estar en la pantalla los versos, y quiero hablar acerca del poder de Dios, ¿verdad? Y pensando en esto de la resurrección, lo que creemos nosotros como creyentes, como cristianos, aquellos que creemos en la Biblia, lo que creemos es que Jesucristo fue crucificado y Él murió. Lo clavaron en una cruz y Él muere, y estuvo muerto por 3 días. Estuvo muerto por 3 días el Señor Jesucristo, y al tercer día Él resucitó. Amén. Él resucitó con gloria y con poder. Y lo que para mí resalta en esta historia, en este acontecimiento de la resurrección, es algo muy sencillo que quiero traer a la luz. Es que a través de la resurrección de Jesucristo se está ahí viendo y manifestando el poder de Dios, porque para que Cristo pudiera ser resucitado, Dios tuvo que haberlo levantado con poder. Y aquí estamos recalcando que el Dios que servimos es un Dios de poder. El Dios que resucitó a Jesucristo es un Dios poderoso, el Todopoderoso. Y en la historia de la resurrección, eso es lo que estamos viendo. Lo más importante que nosotros podemos sacar de esta historia, una de las cosas importantes que podemos nosotros aprender de la historia de la resurrección de Jesucristo, es que el Dios que servimos, el Dios en el cual hemos creído, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, que levantó a Jesucristo de los muertos, lo levantó, lo despertó con su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y la historia de la resurrección es una historia de un Dios de poder, que a través de este acontecimiento y muchos otros que vemos en la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, el Dios vivo, es un Dios de poder. Él es un Dios que tiene poder sobrenatural. Él es un Dios que hace milagros, hace prodigios, hace sanidades, levanta a los muertos. Y este poder lo estamos viendo en esta historia de la resurrección. Y esta historia afirma y confirma que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. 1 Corintios 6:14 dice, 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces hemos nosotros visto que el poder de Dios levantó a Jesucristo, y ese mismo poder nos va a levantar a nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo. El día que uno muera, el día que nos entierren, ahí vamos a estar, pero en un día muy especial. El mismo poder que nos levantó a nosotros, que levantó a Jesucristo, nos va a levantar a nosotros, y vamos a salir nosotros de esas tumbas y vamos a resucitar así como resucitó Jesucristo en ese día tan especial, en el día de resurrección, con el mismo poder, el poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, un poder sobrenatural, un poder que no es humano. Las personas, la gente no tiene este tipo de poder. Solamente Dios tiene el poder para
hacer que el muerto resucite. Solamente Dios tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Entonces tenemos esta esperanza nosotros de que el mismo Espíritu, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos va a levantar a nosotros un día en donde quiera que nos hayan sepultado. Y le damos alabanza a Dios por esto. 1 Corintios 2, 3 al 5. 1 Corintios 2, 3 al 5. 1 Corintios 2, 3 al 5 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo menciona y dice que cuando él llegó, ¿verdad?, a este lugar y estuvo con esta iglesia, con estas personas, dice que él estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, que Pablo llegó a este lugar, a esta iglesia, y no estaba confiando en su sabiduría, no estaba confiando en él mismo. Él llegó con debilidad, él llegó con temor y temblor, porque él dependía del poder de Dios para poder él llevar a cabo la predicación y la enseñanza del Evangelio. Y aquí dice: mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, que Pablo, cuando él predicaba, cuando él enseñaba, cuando él se presentó a esta iglesia para predicarles, cuando él estaba allí, él no estaba dependiendo de sus palabras humanas. Él no estaba tratando de persuadir a la gente con sabiduría humana, con su intelecto. Él no quería, ¿verdad?, tener un sermón tan bonito, pero sin poder. Lo que él estaba confiando que el poder de Dios, que a través de su predicación y sus palabras, que no era él el que iba a resaltar, sino lo que Pablo quería, que el poder de Dios se manifestara, que el poder de Dios llegara a la gente, que el poder de Dios, con poder y con señales y con prodigios, que el Evangelio se predicara con poder y demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que el apóstol Pablo, no es tanto, ¿verdad?, una predicación bonita, no es tanto una enseñanza bonita, y qué bueno si predicamos bien, y qué bueno si nos preparamos y estudiamos y hacemos todo esto, está bien, pero lo que necesitamos más que palabras persuasivas, que sermones o enseñanzas muy bonitas, lo que más necesitamos en nuestras vidas es el poder de Dios, que transforma vidas, que transforma corazones. Y dice aquí Pablo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo decía: yo quiero predicar no para que yo sea conocido, no para que la gente diga: oh, Pablo, qué bonito predicas. No, a Pablo no le interesaban esas cosas. Lo único que le interesaba era que él podía tener una confirmación, que la palabra de Dios se predicara, y que los milagros y las señales, que la gente se bautizara y la gente recibiera su milagro, y que la demostración y el poder de Dios fuera manifestada a través del ministerio de Pablo. Porque lo que necesitamos en nuestras vidas es el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos la manifestación del poder de Dios. Que Dios toque, que Dios cambie, que Dios transforme. El evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Alabado sea el nombre
nombre del Señor. No son palabras humanas, no son palabras persuasivas, no. Es el poder de Dios que toma a una persona y nos transforma y nos cambia y sana a los enfermos y echamos fuera espíritus inmundos y la gente recibe algo poderoso, algo celestial, algo divino de Dios. Hay tanta predicación hoy en día, hay tanta enseñanza hoy en día, pero lo que más necesitamos como pueblo, lo que más necesita el mundo, lo que más necesitan nuestras comunidades es el poder de Dios, es que la gente tenga un encuentro con el poder de Dios, una transformación, una experiencia sobrenatural. Porque si estamos predicando acerca de la resurrección de Jesucristo, eso fue un acontecimiento, fue algo sobrenatural. Fue algo imposible, que el Dios de los imposibles resucitó a un hombre llamado Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted cree en la resurrección de Jesucristo, usted tiene que creer en el poder de Jesucristo. Si usted cree en el poder de Jesucristo, usted tiene que creer en los milagros, que todavía Dios hace milagros, que todavía Dios está sanando todavía hoy en día, porque no podemos quedarnos solamente leyendo la historia de la resurrección y decir, pues qué bonito, gloria al Señor, qué poder que se demostró en ese día cuando Jesucristo fue resucitado. Ese mismo poder todavía está obrando hoy en día. Ese mismo poder todavía está resucitando a gente, los está levantando, los está liberando. Dios todavía, el poder de Dios, el Espíritu de Dios todavía se está moviendo hoy en día en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias. El poder de Dios no se queda en la Biblia, no se queda en las historias que están en la Biblia. El poder de Dios todavía es visible, todavía se mueve, todavía está aquí con nosotros. Es un poder vivo, es un poder de hoy. Hoy podemos nosotros tener una experiencia con el poder de Jesucristo, un poder que el mismo poder que resucitó a Jesucristo, podemos nosotros sentir y recibir el mismo poder hoy en día. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Jesucristo no es de palabras, sino que es de poder. Es el poder de Dios para salvación. Lo que quiere hacer el poder de Dios es que Dios nos quiere salvar, es que Dios nos quiere perdonar de nuestros pecados, Dios nos quiere librar. Hay gente que dice, pues yo sé que yo necesito más de Dios, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que dejar el pecado, yo sé que tengo que dejar la idolatría, yo sé que tengo que dejar el vicio, yo sé que tengo que dejar la inmoralidad, pero a veces la gente dice, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Pero hoy en día le estoy predicando a alguien que dice que no puede. Usted no puede, pero con el poder de Dios, usted va a poder servir al Señor y va a poder vivir para Él y va a poder entregar su vida a Jesucristo. En Él hay poder para ser libre, para hacernos libres de cualquier atadura que esté en nuestras vidas. El poder de Dios se está manifestando hoy en día en nosotros y Dios quiere llenarte con ese poder en este día. ¿Estás batallando con algo? ¿Tienes necesidad de algo? ¿Estás buscando las respuestas en otros lugares, en las personas, en los consejeros? ¿Por qué no buscas el poder de Dios? Ese mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que hoy en día puede tocar tu vida, puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede desatar cadenas, puede desatar el vicio, puede desatar la inmoralidad, puede desatar la idolatría, puede desatarnos y hacernos libres
solamente con el poder de Jesucristo. Él todavía tiene poder. Él fue resucitado con poder. Él se levantó con poder. Y el Cristo que servimos es un Cristo vivo, es un Cristo poderoso y es un Cristo que sigue ayudando y sigue derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, el poder de Dios sobre nosotros. La palabra poder ahí en el griego es dunamis o dunamis, que quiere decir poder o fuerza, habilidad o poder inherente, poder que reside en algo o alguien por virtud de su naturaleza, o poder manifestado por una persona o cosa para hacer milagros. Dios nos ha dado poder y Dios nos quiere dar poder para ayudarnos, para hacer cosas grandes, sobrenaturales. Yo creo que Dios quiere que vivamos viendo lo sobrenatural, viendo milagros, viendo sanidades, viendo transformaciones. La iglesia del Señor es una iglesia que necesitamos que el poder de Dios se esté moviendo, se esté derramando en nuestros servicios, en nuestras familias, en nuestras vidas. Necesitamos ese poder, y el Dios que servimos es un Dios de poder. Esta palabra poder la podemos ver que se usó cuando vemos la historia de cuando el pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto por 400 años, 430 años estuvieron ellos ahí como esclavos en Egipto. Y dice la Biblia que Dios con su poder los sacó. Dios con su poder, con su potencia, de una manera sobrenatural, de una manera increíble, Él tuvo que usar su poder para sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque estaban bajo ellos un imperio, el faraón. Egipto, ¿verdad? Era un poder grande, un gobierno poderoso. Entonces llega el Dios, que es el Todopoderoso, y para poder librar al pueblo de Israel de las manos de Faraón, Dios tuvo que venir con poder. Dios tuvo que venir de una manera poderosa, sobrenatural. Y cuando leemos la historia, dice que Dios con su poder mandó plagas. Y con estas plagas Dios estaba demostrando su poder, estaba demostrando su majestad, estaba demostrando que Él era más poderoso que Faraón, que Él era más poderoso que los egipcios, que estamos viendo que con brazo fuerte, con brazo de poder, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel no salieron así solamente, sino que tuvo que Dios obrar con poder, con milagros. Él tuvo que obrar de una manera sobrenatural. Y vemos aquí algunas de las plagas que Dios mandó a los egipcios. La primera plaga dice que los ríos y toda la agua en Egipto, Dios la convirtió en sangre. Estamos viendo allí el poder de Dios, que Él empezó a convertir todos los ríos, todos los lagos, el agua, todo se convirtió en sangre. Y Dios empezaba a manifestar su poder en ese momento. Luego después mandó los sapos y las ranas que llenaron la tierra de Egipto. Y luego después del polvo salieron los piojos. Y luego hubo una plaga de moscas. Y luego hubo una plaga de peste del ganado. Y todo el ganado de los egipcios
murieron, Dios los mató con su poder, y luego Dios hizo descender lluvia de fuego y de granizo. Dios estaba demostrando que Él era un Dios de poder. Dios estaba glorificando, Dios estaba demostrando, Dios estaba enseñando. Dios quería que los egipcios supieran que el Dios de Israel era un Dios de poder. Y les mandó lluvia de fuego y de granizo, y empezó a caer fuego y empezó a caer el granizo sobre los egipcios. Y ellos estaban, ¿verdad?, en aflicción, porque Dios estaba usando estas plagas para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y después de esto vinieron langostas, y luego hubo tinieblas, se oscureció todo por 3 días. Dios es un Dios de poder. Hizo que hubiera tinieblas en Egipto por unos días. ¿Cómo lo hizo Dios? Yo no sé. Lo que sé es que Dios hizo que hubiera tinieblas. Y la última plaga fue la muerte del primogénito. Y Dios manda a un ángel para que matara al primogénito de cada casa, de cada egipcio, empezando con la casa de Faraón hasta la última persona en Egipto. Y vemos que Dios con poder sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y luego después vemos cómo estaba la nube con ellos y el fuego con ellos en el desierto. Y luego vemos cómo Dios mandó maná del cielo y los alimentó, y cómo Dios sacaba agua de la roca, de la piedra, y les daba agua de tomar, y cómo Dios abrió el mar rojo, y maravilla tras maravilla, enseñando Dios su poder y su gloria y su majestad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender? Que Dios se mueve a través de su poder en nuestras vidas, y que Él quiere demostrar su poder en nosotros. La historia de la resurrección de Jesucristo es una historia de poder. Es una historia de un Dios poderoso. 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en el poder de Dios. Dios quiere demostrar su poder. Dios quiere hacer algo poderoso, algo sobrenatural, algo diferente en nuestras vidas. Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10:9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios consiste en poder. Sanidad a los enfermos consiste en echar fuera espíritus. Consiste, Mateo 10:1, miren lo que dice Mateo 10:1. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:7-8. Mateo 10:7-8 dice: y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Evangelio es un Evangelio donde se debe de manifestar, debe de haber sanidades, debe de haber
prodigios, manifestaciones de Dios. Dios en este momento, Él quiere ayudarnos con su poder. Y tenemos acceso al poder de Dios. Tenemos nosotros la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y es tan fácil. Cuando uno tiene una necesidad, cuando uno está batallando con algo y no encontramos la salida, no sabemos qué hacer, hay que buscar el poder de Dios. Y Dios se va a manifestar. Dios va a sanar. Dios va a liberar. Dios lo va a llenar con su espíritu, con su paz, con su gozo. Necesitamos el poder de Dios que obre, que toque, que cambie, que transforme, que nos ayude en nuestras pruebas, en nuestras luchas, que haya en nuestras vidas algo sobrenatural que esté aconteciendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Dios, el reino de Dios no es un reino de palabras, es un reino de poder. Y Dios confirma su palabra, Dios confirma su palabra con milagros, con lo sobrenatural. Y ya para terminar, quiero leer un último pasaje en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Y luego nos vamos a brincar al versículo 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 2, y luego el 5 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y allí en 2 Timoteo capítulo 3 está hablando de que en los últimos días va a haber personas que van a tener una apariencia de piedad. En inglés es having a form of godliness, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En inglés es but denying the power thereof. Y nos advierte aquí esta escritura y nos dice que en los últimos días va a haber muchas personas que van a tener una apariencia de tener fe en Dios. Va a haber muchas personas que van a creer en la Biblia, que van a creer en Jesucristo, que van a ellos tener cierta fe en Dios, pero que van a negar la eficacia o el poder de Dios. Lo van a negar, no van a creer en los milagros, no van a creer en manifestaciones del Espíritu Santo, no van a creer en hablar en otras lenguas, no van a creer en el poder de Dios para sanar, para liberar, para transformar vidas. No van a creer en los milagros, no van a creer en sanidades, no van a creer en nada de esto, pero Dios nos advierte y nos dice que como iglesia, como creyentes, debemos de nosotros seguir creyendo en el poder de Dios. Si otros enseñan otras doctrinas, otras enseñanzas, que ya el poder de Dios ya no se manifiesta, que ya Dios ya no sana, que Dios ya no hace milagros, nosotros como pueblo del Señor debemos de seguir creyendo con una fe, una certeza de que el poder de Dios todavía se está manifestando y que el poder de Dios todavía puede venir a nuestras vidas, que el poder de Dios todavía nos puede tocar, que podemos nosotros sentir el poder de Dios, podemos recibir sanidad, podemos recibir un milagro, podemos recibir para nuestras vidas algo grande. Dios puede cambiar con su poder familias. Él puede ayudar matrimonios. Él puede ayudar a los jóvenes. Él puede hacer cosas milagrosas y poderosas en nuestras vidas. Todavía Dios está obrando a través
de su poder, a través de su autoridad. Dios es el Dios de poder. Él es el Dios que sigue obrando y tocando vidas en este día. El poder de Dios puede llegar a donde estamos, en nuestras casas, en nuestros hogares, y puede entrar en nuestros corazones. Si hay necesidad en nuestras vidas hoy, si hay aflicción, si hay enfermedad, si hay cadenas de pecado, si hay ansiedad, si hay depresión, si hay escasez, si hay problemas de vicios, si hay problemas familiares, no importa que sea el problema, no importa que sea la situación, el poder de Dios te puede ayudar en este momento. Es tan solo creer en su poder y pedirle que Él venga, que su Espíritu venga a nuestra situación y que ese poder nos ayude a seguir adelante y poder nosotros experimentar y tener una experiencia divina, una experiencia celestial. Hoy, en este día, estamos meditando sobre este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Y este acontecimiento claramente nos hace recordar que el Dios de nosotros es un Dios que tiene poder. Él tiene poder. Y por eso acudimos a Él, y por eso lo buscamos, y por eso oramos, y por eso creemos que no importa la situación en la cual estemos, no importa el hoyo en el cual estemos hoy en día, sea un hoyo económico, enfermedad, no importa. No importa, el poder de Dios es más grande, es más poderoso. El poder de Dios puede ayudarnos hoy en día, hoy en estos momentos. Vamos a hacer una oración ahí donde